Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Mi nombre es Carelia Loma Ramírez, profesora de la asignatura de Historia. Juntos exploraremos este fascinante mundo de las civilizaciones agrícolas que se asentaron en lo que hoy conocemos como América. Les recuerdo que deben lavarse continuamente las manos, usar cubreboca y mantener la sana distancia. Protejamos nuestra salud y la de todos. Iniciemos. Es muy importante que tengan presente nuestro aprendizaje esperado, pues define lo que aprenderán al término de esta sesión. Conocer el proceso en el que la domesticación de plantas y animales dio lugar a los asentamientos de los primeros agricultores. En esta sesión nos centraremos en la importancia del maíz entre las sociedades agrícolas que se asentaron en lo que hoy conocemos como América, y más específicamente en el México antiguo. Los invito a acercarse a la lectura. Hay muchos textos por descubrir y páginas que disfrutar sobre estos temas y muchos más. Acompáñenme a la lectura de algunos fragmentos tomados del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, traducidos del texto original. La creación de los hombres de maíz. Y después dijeron los progenitores y creadores y formadores, que se llamaban Tepeu Gucumatz: ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados, que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra. Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yak, el gato del monte; Utiú, el coyote; Kel, una cotorra vulgarmente llamada chocoyo; y Jo, el cuervo. Estos 4 animales les dijeron que fueran al pueblo de Paxil y les enseñaron el camino. Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en cacao y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos que había en aquel pueblo llamado Paxil. Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y grandes. Los animales enseñaron el camino, y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo Ixmucané, la diosa adivina, 9 bebidas. Y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores: Tepeu, el dios creador, y Gucumatz, padre y madre de todo lo que hay en el agua. A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los 4 hombres que fueron creados. Se dice que ellos solo fueron hechos y formados. No tuvieron madre, no tuvieron padre. Solo por un prodigio, por obra de encantamiento, fueron creados y formados por el creador, el formador, los progenitores, Tepeu y Gucumatz. Y como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron. Hablaron, conversaron, vieron y oyeron. Anduvieron, agarraban las cosas. Eran hombres buenos y hermosos, y su figura era de varón. Fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto. Se extendió su vista. Alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas por la distancia las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo desde el lugar donde estaban. Grande era su sabiduría. Su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los lagos, los mares, las montañas y los valles. Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados. El primer hombre fue Balam Quitze, el segundo Balam Acab, el tercero Maucutá y el cuarto Iqui-Balam. Entonces les preguntaron el creador y el formador: ¿qué piensan de su estado? ¿No miran? ¿No oyen? ¿No son buenos su lenguaje y su manera de andar?
Miren pues, contemplen el mundo, vean. Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara. Hablamos, oímos, pensamos y andamos. Sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Les damos gracias, pues, por habernos creado. Oh Creador y Formador, por habernos dado el ser. Oh abuela nuestra, oh nuestro abuelo, dijeron dando las gracias por su creación y formación. Acabaron de conocerlo todo y examinaron los 4 rincones y los 4 puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra. Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras. Todo lo saben, lo grande y lo pequeño, dijeron. Y así celebraron consejo nuevamente los progenitores. ¿Qué haremos ahora con ellos? Que su vista solo alcance a lo que esté cerca. Que solo vean un poco de la faz de la tierra. No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan? Así dijeron. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo? Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los 4 hombres, origen y principio de la raza quiché. Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por el corazón del cielo, el corazón de la tierra. Interesante, ¿verdad? La lectura de este texto nos permite iniciar la sesión mostrando la importancia que le daban al maíz los pueblos agrícolas del México antiguo. Múltiples representaciones en códices, pinturas murales, cerámicas y estelas, entre otros objetos, muestran a las deidades del maíz, el maíz creado como la planta de la vida. Así, la importancia del maíz no solo se manifestó en la alimentación de las sociedades agrícolas, sino también de manera trascendental en la religión. Es probable que el culto del maíz surgiera desde que la planta originaria fuera domesticada. Los olmecas, considerados como la primera cultura de la civilización agrícola mesoamericana, dejaron plasmada la imagen más antigua que se conoce del dios del maíz. Su imagen se encuentra en 2 estelas de la Venta, en Veracruz. También en Sudamérica encontramos mitos de cómo surgió esta planta. Los guaraníes de Paraguay cuentan que el maíz tuvo su origen de la nariz de un valiente guerrero que quedó descubierta en su tumba, y de ella nacieron las espigas de maíz. Los mitos prehispánicos relatan que el dios maíz se sacrifica, muere y se entierra como semilla para renacer en forma de planta. Recordemos que se atribuye al cultivo del maíz el asentamiento de los recolectores y cazadores y que, a partir de su domesticación, se desarrolló la agricultura en gran parte del territorio del continente americano. En la actualidad, el maíz sigue siendo parte de las celebraciones de los pueblos indígenas del país y es la base de la alimentación de los mexicanos. A continuación, veamos el siguiente video sobre uno de los mitos de la creación del maíz. Cuenta la leyenda que al haber actos fallidos para la creación del hombre, Quetzalcóatl y su hermano bajaron al inframundo a recoger los huesos de los muertos. Quetzalcóatl decidió regar su sangre encima de los huesos para así crear a los hombres. Quetzalcóatl regresa a la tierra en forma de un hombre para poder acercarse a su creación y ser escuchado. Para enseñarle al hombre cómo alimentarse, se transformó en una hormiguita y buscó el maíz en lo alto de las montañas. Cuando lo encontró, logró llevarles un grano de maíz a los hombres para que lo sembraran. Así es como en nuestra cultura tenemos el maíz, el cual es la base de la alimentación del hombre. También les enseñó a cazar, a pulir la piedra de jade, a tejer las telas policromadas con el algodón milagroso que ya nace con colores, a fabricar los mosaicos con plumas del quetzal, del pájaro azul, del colibrí,
de la guacamaya y de otras aves de brillantes colores. Le enseñó al hombre la astronomía, dándole la sabiduría para estudiar los astros. Fue el creador del calendario azteca y fijó los días para las celebraciones. Quetzalcóatl fue querido por los hombres, pero a su hermano no le gustaba esta situación. Entonces, decide ponerle una trampa. Le da de beber un líquido blanco, el cual saca del maguey, llamado pulque. Le agradó el sabor y lo bebió sin descanso. Después de un rato, Quetzalcóatl estaba embriagado. Muy gustoso, bailaba alegremente. Se acercó a él una de sus doncellas y se fue con ella a sus aposentos. Al darse cuenta de lo ocurrido, decide irse en busca de su hermano para poder enmendar el error que había cometido. Se va en una embarcación, prometiendo regresar ya siendo purificado, para poder ser de nuevo ese Dios benefactor que había sido antes de la traición de su hermano. Como pueden observar, este mito se hace una síntesis del desarrollo de la sociedad azteca, desde la creación de los hombres, de cómo Quetzalcóatl les dio el maíz para alimentarse, además de enseñarlos a sembrar, a cazar y darles todos los conocimientos que poseían para sobrevivir. Finalmente este dios, ante una deshonra, se sacrifica desterrándose. Pero se han preguntado, ¿de qué lugar proviene el maíz? ¿Hace cuántos años se empezó a cultivar? ¿Qué poblaciones lo cultivaron? ¿Para qué lo utilizaron? ¿Qué cambios provocó en las poblaciones de esa época? Veamos qué ocurrió en el territorio que hoy corresponde al continente americano para que conozcan cómo es que surgió el maíz. Les pido presten atención a la información que les iré presentando. Tomen nota de lo más relevante para que puedan realizar la actividad que propondré. El proceso de la domesticación del maíz comenzó con la recolección de esa y otras plantas, actividad que llevaban a cabo las mujeres. A través del tiempo fueron observando y conociendo el ciclo de crecimiento de las plantas y cuáles eran las partes más útiles. Con ese conocimiento se fueron seleccionando los granos y modificando la estructura de la planta original a una mazorca cada vez más grande, con mayor cantidad de granos y cubiertos por hojas. Descubrieron que, al sembrar el maíz junto con otras plantas como la calabaza y el frijol en la misma parcela o milpa, había un intercambio de propiedades entre ellas, elevando su valor nutricional. Incluso, nativos americanos llamaban a estas especies las tres hermanas y creían que no debían ser separadas para no hacer enojar a los dioses. ¿Hace cuánto tiempo y en dónde comenzó la domesticación del maíz? Este es un asunto controversial, pues presenta muchas diferencias en las investigaciones arqueológicas. El inicio del cultivo de esta planta se ubica aproximadamente entre los 8.000 a los 10.000 años antes de nuestra era, y se cree que se inició en Tehuacán, Puebla, pero también se sabe que pudo haber tenido lugar en la región del río Balsas, Guerrero. De acuerdo con la historiadora Teresa Rojas Rabiela, la invención de la agricultura fue un proceso muy largo que tuvo lugar en el curso de varios milenios. Entre los años 1500 y 1000 de nuestra era, comenzaron a aparecer las primeras aldeas permanentes de cultivadores en diversos puntos de la región, que con el paso del tiempo conoceríamos como Mesoamérica. Se domesticaron las calabazas, el maíz, el aguacate, los amarantos, los frijoles, los chiles, el tomate verde, el cacao, las anonas, los zapotes, los magueyes, los nopales y el algodón, entre otras 70 especies diferentes. Lo cierto es que su origen se encuentra en Mesoamérica y se extendió paulatinamente al resto del continente americano, siendo el maíz el máximo obsequio que nuestro territorio ha dado al mundo. Ahora veamos el siguiente video. El maíz está íntimamente ligado a las tradiciones, la historia y la gastronomía de México. ¿Te imaginas un año sin comer alimentos preparados con maíz? Para los mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra historia, tradiciones y mitos de la creación. Imagínate que, de acuerdo con la mayoría de las culturas prehispánicas, el mundo se creó a partir del hombre de maíz.
Tan importante fue el maíz para nuestros ancestros que crearon fiestas y ritos en torno a él, que todavía conservamos. Un ejemplo es la celebración de los nahuas conocida como el Otlamanalistli, donde se ofrenda maíz tierno a las divinidades para agradecerles el alimento vital. Y por supuesto que es un alimento vital porque ¿puedes comer sin tortillas? Pero no todo es fiesta, pues la ingeniería genética ha desarrollado técnicas para crear maíz transgénico, con la capacidad de producir una sustancia tóxica. Vamos a conocer cómo es el procedimiento. Los biólogos colocan el gen de una bacteria en una célula de maíz, y el resultado es una planta que produce una sustancia tóxica capaz de combatir plagas. Si el maíz transgénico contiene su propio insecticida, ¿puede hacernos daño? Actualmente no se sabe con certeza, porque no se han realizado pruebas suficientes a las personas que lo consumen. Aunque se ha podido observar que el polen del maíz transgénico atrofia a los gusanos de la mariposa monarca y puede matar a los pájaros que se alimentan de esta planta. Además, puede contaminar a las plantas de maíz nativas y modificar sus características. Y no solo eso, producirá semillas híbridas que no podrán reproducirse. Por lo que el agricultor tendrá que comprar semillas. Esto incrementará los gastos de producción. Pero esperen, les tengo una noticia. Debido a que el uso de maíz transgénico contaminaría a las razas nativas de México, la Universidad Autónoma de Chapingo ha desarrollado cerca de 90 proyectos para crear tecnologías que incrementen la productividad en los cultivos de maíces nativos y así apoyar el rescate de los maíces regionales. Una buena noticia, ¿no crees? Recorre los mercados de tu localidad y pregunta cuáles son las razas de maíces que ahí se venden. Por cierto, ¿qué vas a comer hoy? ¿Se te antoja un pozole? ¿O unas enchiladas verdes? ¿Cómo utilizaron el maíz en el México antiguo? En el proceso de domesticación descubrieron diversos usos, como el del nixtamal, las tlaxcalis y lo que ellos llamaron momoxtli. Ellos utilizaron las hojas que cubrían los granos para hacer cestos, tapetes, así como para envolver los alimentos antes de cocinarlos al fuego. También crearon herramientas que les permitieron optimizar el procesamiento del grano. ¿Sabían que empleaban una piedra con una oquedad para cocer grano? Sí, algo parecido a un molcajete. A partir de entonces ampliaron sus formas de preparación. En las siguientes imágenes podrán observar la variedad de maíz: azul, gordo, amarillo y algunas de las muchas preparaciones que, gracias a este producto, hoy podemos disfrutar. ¿Han probado alguno de estos platillos o bebidas? ¿Cuáles se consumen en su localidad? ¡Qué delicias!, ¿no? Además de que el maíz nos aporta grandes beneficios alimenticios. Influye positivamente sobre nuestro estado de ánimo, concentración, memoria y sueño, según dice una publicación Cuerpo-Mente en el artículo titulado Beneficios del maíz para la salud. ¿Quiénes sembraban el maíz? A partir de que su cultivo se convirtió en la actividad principal para la alimentación, las sociedades de cazadores-recolectores dejaron de ser nómadas. Se convirtieron en sociedades agrícolas y sedentarias, lo cual modificó sus costumbres y diversificó sus actividades. Dejaron de ser igualitarios y la sociedad se jerarquizó. Se transformó la religión e influyó en la cosmovisión de estos pueblos hasta convertirse en organizaciones sociales de gran complejidad política, social y cultural. Otra civilización americana relevante, además de las civilizaciones mesoamericanas, fue la de los incas del Perú, que abarcaron la parte occidental del sur, lo que hoy conocemos como Sudamérica. Los incas se ubicaron en una región con características geográficas que dificultaron la agricultura. Sin embargo, adoptaron el sistema de cultivo de terrazas, que son como peldaños de una escalera en las laderas de montañas. Ahora los invito a ver el siguiente video y observen los cambios que ocurrieron en los pueblos que adoptaron el cultivo del maíz. La cultura iroqués forma parte de los grupos originarios
que habitaron desde tiempos ancestrales lo que hoy son Canadá y Estados Unidos de América, como el valle del río San Lorenzo, colector de los Grandes Lagos. La permanencia de los iroqueses en esta región estuvo determinada por los recursos naturales, el agua, las zonas boscosas y los animales. Su interacción fue variando con el paso del tiempo hasta que llegó una época en que se dispersaron y desaparecieron casi sin dejar huella, al grado de considerarlos una cultura mítica, una leyenda. Gracias a las recientes investigaciones arqueológicas desarrolladas en Quebec, es que hoy podemos conocer mucho más de esta antigua cultura. Se sabe que hacia el año 500 después de Cristo comenzaron a cultivar, a convertirse en semisedentarios y a utilizar de manera extendida el arco y la flecha. Pero no es sino hasta el 800 después de Cristo que adoptaron y desarrollaron la siembra del maíz, lo que provocó un cambio determinante en su forma de vida. Una vez asentados en las tierras sureñas canadienses, los iroqueses, acompañados de sus siempre fieles amigos, los perros, vivían de la agricultura realizada entre los tocones de los árboles. Desarrollaron un sistema de cosecha similar al de los pueblos mesoamericanos, al que llamaban la siembra de las 3 hermanas, en la que en una misma parcela se combinan semillas de maíz, calabaza y frijol con el fin de evitar el deterioro del terreno. La pesca fue sin duda otro elemento de manutención fundamental para esta cultura, y durante los inviernos su estrategia consistía en dispersarse para lograr una mejor y más abundante caza. La crudeza del entorno en el que habitaron y la necesidad permanente de defender su territorio hacían fácil imaginarlos como guerreros feroces. Sin embargo, los estudios en arqueología, historia y antropología han encontrado que los iroqueses y demás pueblos de estas regiones tenían un gran aprecio por la libertad y por la naturaleza. Las tribus iroqueses vivían en clanes, bajo conjuntos de tiendas o casas largas, en las que cohabitaban varias familias. Las casas se edificaban con troncos de árboles tiernos, se cubrían de corteza y se colocaban muy juntas entre sí. Este diseño resultó ser ideal para sobrellevar los climas extremosos y también para defenderse mejor. Los hombres eran los encargados de construirlas. No obstante, las mujeres eran las propietarias. Y es sabido que ellos mismos se hacían llamar el pueblo de las casas largas. Gracias a los múltiples utensilios que se han hallado, podemos decir que fue una cultura con una desarrollada tradición alfarera. Trabajaron ornamentos geométricos y diversos diseños. Es de particular belleza la producción de pipas que elaboraron con diversos motivos, desde detalles geométricos hasta representaciones humanas de una exquisita expresión reflexiva. Para los iroqueses, las pipas son más que elementos de uso cotidiano, objetos rituales vinculados al tabaco, planta cuyo humo creían se elevaba al cielo para llevar mensajes a su creador. Por ello, en ocasiones simbólicas e importantes, las pipas estaban presentes. Por fuentes históricas sabemos que, al igual que las culturas mesoamericanas, los iroqueses practicaban un juego en el que golpeaban una pelota de hule sólido. La diferencia es que ellos usaban un palo largo para intentar pasarla por un pequeño arco. Este juego de pelota también era, entre otras cosas, una ceremonia ritual en la que evocaban a sus dioses. Es durante el siglo XVI que los iroqueses antiguos se dispersan del territorio que ocuparon en las regiones del sur de Canadá. Y es hasta el siglo XX que la arqueología encuentra en Quebec vestigios que comprueban no solo su existencia, sino también la riqueza cultural original y profunda que poseía este pueblo.
Además, a través de estos hallazgos, se reafirma lo dicho en las fuentes históricas sobre los asentamientos iroqueses en los actuales Quebec y Montreal. Amaban la libertad, y aunque en su sociedad no existía la figura de reyes ni gobernantes, eran capaces de vivir en armonía, con una profunda concepción en torno a los principios de paz, igualdad, respeto, amor y justicia. El orgullo e identidad iroqués, una cultura con más de 2.500 años de historia, permanece aún entre nuestros días y es motivo de una evocación que nos seduce. En este video vimos un ejemplo de cómo el cultivo del maíz fue modificando las costumbres de los pueblos que basaron su alimentación en esta planta, incluso la adopción de la milpa mesoamericana, a la que los iroqueses llamaban la siembra de las 3 hermanas, maíz, calabaza y frijol, para evitar el deterioro del terreno. Es momento de hacer una recapitulación. 1. El proceso de domesticación vegetal duró miles de años. 2. El maíz se originó en Mesoamérica. 3. La domesticación del maíz y la adopción de la agricultura como actividad principal económica fueron modificando las costumbres y la organización social de los pueblos. 4. Surgieron mitos de la creación en la que intervienen los dioses del maíz. 5. Aparecieron las construcciones monumentales y el sistema de riego. 6. Se creó la milpa. 7. La adopción del maíz contribuyó al desarrollo de las grandes civilizaciones en Mesoamérica. 8. Surgieron culturas complejas como los incas en Perú, los mayas y los mexicas en Mesoamérica. Ahora el cultivo del maíz se produce en todos los continentes, excepto en la Antártida, y es uno de los 3 cultivos más importantes del mundo junto con el trigo y el arroz. Pues bien, hemos llegado al final de la sesión. Reflexionen y realicen el siguiente reto. Escriban un texto informativo en el que respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo influyó el cultivo del maíz y otras especies como la calabaza, el chile o el frijol en las culturas mesoamericanas? ¿El desarrollo de la agricultura llevó a los seres humanos a hacerse sedentarios o fue la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos lo que los condujo a producir sus propios alimentos? ¿Cuál es la importancia que tiene en la actualidad el maíz para nuestro país? Compartan su texto con sus maestros y con su familia. Para saber más de este y otros temas, pueden recurrir a su libro de texto u otras fuentes. Incluso pueden entrevistar a alguno de sus familiares para que les diga lo que sabe sobre el maíz. Les recomiendo investigar más sobre las propiedades del maíz y conocer en qué otros aspectos contribuye a su salud. Lo importante es que se acerquen a diferentes tipos de texto y puedan contrastar diferentes fuentes de información. Recuerden que la construcción del conocimiento es una tarea colectiva. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.